Interpolación de Newton. Ese es el tema de la clase de hoy. Entonces, ya vimos lo que es la interpolación de Lagrange. Ya ahorita entonces miramos lo que tiene que ver con la interpolación de Newton. Para ver la interpolación de Newton, lo primero que tenemos que definir es lo que se conoce como diferencias divididas. Entonces, aquí como me dice la definición 4.1, diferencias divididas, dice que las diferencias divididas de una función f de x, ¿cierto? De una función f de x, se definen como. Entonces, aquí la notación es f y entre corchetes el punto donde se va a calcular esa diferencia dividida, ¿verdad? Entonces, se llaman en el orden, esta sería la diferencia dividida 0, la primera diferencia dividida, la segunda diferencia dividida, la tercera diferencia dividida, así sucesivamente. ¿Ya? Entonces empezamos por la diferencia dividida 0, que coincide con la imagen de la función en el punto x sub k, ¿cierto? Entonces, así tal cual como lo pueden ver aquí. La diferencia dividida 0 viene siendo f evaluado en el punto x sub k. Las primeras diferencias divididas que se van a calcular en dos puntos consecutivos, o sea, en dos nodos consecutivos, x sub k menos 1 y x sub k, viene siendo igual a la diferencia dividida de f, la diferencia dividida 0 de f en x sub k menos la diferencia dividida 0 de f en x sub k menos 1, sobre la diferencia entre esos dos nodos, x sub k menos x sub k menos 1. Siempre el que está a la derecha primero. Bien. O sea, en otras palabras, vendría siendo, de acuerdo con la diferencia dividida 0, esto sería la imagen de f en x sub k menos la imagen de f en x sub k menos 1 sobre x sub k menos x sub k menos 1. Profesor, unos amigos quieren conectarse y no han podido. Ok. Bien. Las segundas diferencias divididas, que serían estas acá, ¿verdad? Ahí donde señalé, se le van a calcular a 3 puntos consecutivos, a 3 nodos consecutivos, x sub k menos 2, x sub k menos 1 y x sub k, ¿verdad? Bueno, viene siendo, por definición, las primeras diferencias divididas de f en el punto x sub k menos 1 y en el punto x sub k menos la primera diferencia dividida de f en los puntos x sub k menos 2, x sub k menos 1, sobre la diferencia de, fíjate, aquí sería x sub k menos x sub k menos 2. O sea, entre el último nodo y el primer nodo de esos tres que estamos mencionando ahí. Estamos hablando de 3 nodos consecutivos, entonces acá en el denominador siempre va a ser la diferencia entre el último y el primero. Por eso te queda x sub k menos x sub k menos 2. En las terceras diferencias divididas, que es acá en esta parte, se le van a calcular a 4 puntos, o sea, en 4 puntos consecutivos, ¿verdad? Y entonces serían las segundas diferencias divididas de los 3 últimos puntos que intervienen ahí, o sea, x sub k menos 2, x sub k menos 1 y x sub k menos las segundas diferencias divididas de los 3 primeros puntos, x sub k menos 3, x sub k menos 2 y x sub k menos 1. Todo eso sobre, fíjate entonces, para que ustedes ahí vean la clave aquí en el denominador, es el último punto menos el primero. O sea, estoy hablando de los en los cuales se está calculando esa diferencia dividida. Entonces, fíjate, el último punto es x sub k y el primero es x sub k menos 3. Y entre ellos dos es que se hace la diferencia aquí en el denominador. O sea,
el que está a la derecha menos el que está a la izquierda. O sea, el último menos el primero, de esos 4 que están ahí. Bien. Yo sé que de pronto aquí, como se está definiendo, a alguno todavía le queda como que la duda, pero para eso, de manera práctica, se construye una tabla y ya es más entendible mediante esa tabla. Acá esto es como la generalización. Las diferencias divididas de orden superior se forman mediante la regla recursiva que viene dada aquí. Fíjate, entonces f en esos puntos que están ahí serían las diferencias divididas anteriores, ya, la diferencia entre ellas dos, sobre la diferencia entre el último punto, x sub k, aquí está, menos el primero que viene siendo x sub k menos j, fíjate, x sub k menos j, lo que les he venido diciendo. Listo. Y entonces ahí viene la tabla que vamos a utilizar para eso. Bueno. Entonces ya se organizan de esta manera. En la primera columna van obviamente los puntos, los x sub k. Fíjate, empezando por x sub 0, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Entonces aquí se está asumiendo de que se van a calcular las diferencias divididas en esos 5 puntos. Y hay 5 puntos, ¿verdad? Y se procede. Entonces tenemos en la segunda columna las diferencias divididas 0. Que, como les dije, se denota con corchete f evaluado, pero ya no es paréntesis, sino corchete en cada punto. ¿Ya? Así se denotan las diferencias divididas 0. Pero que al final, por definición, esto viene siendo f evaluado en x sub 0, f evaluado en x sub 1, f evaluado en x sub 2, f evaluado en x sub 3 y f evaluado en x sub 4. Esas serían las diferencias divididas 0. Las primeras diferencias divididas que se calculan en 2 puntos, entonces inician en, fíjate, esto es lo que te vas a fijar aquí, en la segunda fila. Aquí en la segunda fila, como te puedes dar cuenta. Entonces, sería la diferencia dividida de f calculada en el punto x sub 0 y el punto x sub 1. Entonces, por definición, eso va a ser la diferencia dividida en x sub 1 menos la diferencia dividida en x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, porque esos son los dos puntos que intervienen ahí, ¿verdad? Entonces, como yo siempre les dije, en el denominador siempre va el último punto menos el primero. Aquí en este caso se va a calcular las diferencias divididas entre x sub 1 y x sub 2, y entonces va a ser f, la diferencia dividida en x sub 2 menos la diferencia dividida en x sub 1 sobre x sub 1 menos x sub 2. O perdón, x sub 2 menos x sub 1, que es el último menos el primero. Y así sucesivamente. Se calculan las primeras diferencias divididas. Siempre se le van a calcular en 2 puntos. Por ejemplo, las diferencias divididas en x sub 3 y x sub 4 va a ser igual a la diferencia dividida en x sub 4 menos la diferencia dividida en x sub 3 sobre x sub 4 menos x sub 3. Fíjate, sencillo. Bien. Ahora vamos en las segundas diferencias divididas, ¿verdad? Esta que se va a calcular en los 3 puntos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Entonces, fíjate cómo sería. Esta va a ser simplemente la diferencia, ¿verdad? Bueno, la diferencia dividida calculada en x sub 1 y x sub 2 menos la diferencia dividida calculada entre x sub 0 y x sub 1. Ya, o sea, siempre estoy en esta línea, entonces me voy a la columna anterior y hago la resta. Esto menos esto. Todo eso sobre, entonces fíjate, tú te vas a fijar aquí entre cuál es el último elemento y cuál es el primero. Entonces,
el último es x sub 2, el primero es x sub 0, entonces sería sobre x sub 2 menos x sub 0. ¿Ya? O sea, si tú estás aquí, al final, porque ya ahora que estemos trabajando, tú no vas a ver esos subíndices, entonces te tienes que ir acá, a la primera columna, ya tú sabes que va a ser este de aquí menos el primero. Bien. En el caso de las diferencias divididas, de las segundas diferencias divididas calculadas en los puntos x sub 1, x sub 2 y x sub 3, entonces va a ser esta menos esta. Todo eso sobre, entonces te vas a fijar aquí, entre x sub 3 aquí, menos x sub 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Acá esta sería entonces esta de aquí menos esta de acá sobre x sub 4 menos x sub 2. Y por último, bueno, por último no, ahora vienen las terceras diferencias divididas que se van a calcular en 4 puntos. En este caso en x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces va a ser en la columna anterior, las diferencias divididas calculadas en x sub 1, x sub 2 y x sub 3, menos las diferencias divididas calculadas en x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Todo eso sobre, entonces, el punto x sub 3 menos el punto x sub 0. Ya, o sea, tú te vas a ir por esta línea y coges el punto correspondiente y de ahí vas a contar 3 espacios más. O sea, son 4 con el, sí, son 4 con el punto x sub 3. Entonces sería 1, 2, 3, 4. O sea, que sería x sub 3 menos x sub 0. Ya le digo porque donde hay que tener en cuenta esa partecita. Por ejemplo, aquí, las diferencias divididas en los puntos x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4 va a ser la diferencia dividida en x sub 2, x sub 3 y x sub 4 menos la diferencia dividida en x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Todo eso sobre, entonces me voy acá, ¿verdad? X sub 4 y x sub 4 menos, entonces cuento 4 puntos, 1, 2, 3, 4, o sea, sería x sub 4 menos x sub 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ya la cuarta diferencia dividida que se le está calculando, que ya sería la última, porque se le está calculando a los 5 puntos con los que estamos trabajando inicialmente, que son x sub 4, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y entonces va a ser la resta entre las diferencias divididas anteriores, o sea, en la que está en la misma fila, menos la que está en la fila anterior. Todo eso sobre, entonces aquí sería x sub 4 menos x sub 0, ¿verdad? Pero entonces, como en algún momento yo no voy a ver esos subíndices, sino los numeritos, entonces yo lo que hago es que de aquí me voy horizontalmente hacia la izquierda, y llego al punto x sub 4. Como en esa diferencia dividida intervienen 5 números, entonces ya yo sé que aquí de x sub 4 voy a contar 5 números. Entonces sería 1, porque lo cuento a él también, 2, 3, 4 y 5. O sea que abajo va la resta entre x sub 4 y x sub 0. Bien, entonces así de sencillo. Bueno. Entonces ya esa digamos que es la explicación. La idea es siempre construir esa tablita para hacer más práctico el proceso, ¿ya? Porque después de una u otra forma se nos complicaría. Entonces esta sería la forma más práctica. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos el teorema, sí, porque hasta el momento lo único que hemos definido son las diferencias divididas. O sea, vamos a ver ahora lo que el teorema 4.5, que se llama polinomio interpolador de Newton. Dice, supongamos que x sub 0, x sub 1 hasta x sub n son n más un número distintos en el intervalo cerrado a, b. Claro, si tú cuentas,
de aquí del 1 a n hay n, ¿cierto? Y metiendo el x sub 0 serían n más 1 puntos. N más 1 puntos o números distintos en el intervalo cerrado a, b, que es donde se va a interpolar. Entonces existe un único polinomio p sub n de x de grado menor o igual que n, tal que f de x sub j es igual a p sub n de x sub j, ¿ya? O sea, f evaluado en x sub j va a ser igual al polinomio p sub n evaluado en x sub j para j igual 0, 1, 2 hasta n. O sea, para todos los puntos va a ocurrir eso. La función va a coincidir, o sea, la imagen de la función va a coincidir con la imagen del polinomio. Dice, la forma de Newton de este polinomio interpolador, es p sub n de x igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más puntos suspensivos más a sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por puntos suspensivos x menos x sub n menos 1. ¿Ya? Siendo cada puntico esto que mencioné aquí, la sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, ¿cierto? Vienen siendo las diferencias divididas calculadas en esos puntos. Obviamente, si yo digo a sub 0, es que estoy diciendo que k vale 0. Entonces, no quiere decir que esto sea f en x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 0 otra vez, no. Sino que ya esto se reduce a la diferencia dividida en x sub 0. Si coloco k igual 1, ¿verdad? O sea, a sub 1 serían las diferencias divididas calculadas en x sub 0 y en x sub 1. Si hablamos de a sub 2, estamos diciendo que k vale 2, entonces estamos hablando de las diferencias divididas calculadas en x sub 0, x sub 1 y x sub 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablo de a sub k, estamos hablando de las diferencias divididas calculadas en los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub k. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos mostrando qué forma va a tomar el polinomio interpolador de Newton. Entonces, fíjate que se está haciendo en base a las diferencias divididas. O sea, tú para poder construir el polinomio interpolador de Newton, primero tienes que calcular las diferencias divididas, hacer esa tablita. Y después, ya es cuestión de organizarlo de esta manera. A sub 0, que sería la diferencia dividida 0, a sub 1, que viene siendo la diferencia dividida 1, las primeras diferencias divididas multiplicada por x menos x sub 0, más después vendría a sub 2, o las segundas diferencias divididas multiplicadas por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, hasta llegar a la última diferencia dividida, que sería a sub n, y esa ya va multiplicada por todos esos factores, x menos x sub 0, x menos x sub 1 y el último factor que viene siendo x menos x sub n menos 1. ¿Ya? Entonces, es lo que ustedes pueden observar ahí. Fíjate, no llegas hasta n, sino siempre va a llegar un término antes. ¿Sí? Ustedes se fijarían en los subíndices. Aquí tengo subíndice 1. Acá esto es en el punto x sub 0. El siguiente no se muestra, pero sería a sub 2, o sea, el subíndice 2, y acá el último factor llegaría a x, que sería x menos x sub 1. ¿Ya? Y así, mira, acá tengo subíndice n, y él llega hasta n menos 1. De todas formas, detallitos que vale la pena tener en cuenta para uno orientarse y hacer las cosas bien, no equivocarse. Bien.
tenemos un corolario, o sea, una consecuencia del teorema, que es la aproximación de Newton. Dice, supongamos que P sub n de x es el polinomio interpolador de Newton dado en el teorema 4.5 y que lo usamos para aproximar la función f de x, esto es, f de x viene siendo el polinomio interpolador más e sub n de x, que vendría siendo el error. Que obviamente el polinomio interpolador es una aproximación. Para llegar al valor exacto debe haber siempre un error. O sea, a ese polinomio se le sumaría ese error y me va a dar la función f de x. Entonces la idea es, aquí nos van a hablar sobre ese error. ¿Cómo es ese error? Entonces dice, si f es una función de clases c sub n más, c a la n más 1 en el intervalo cerrado a, b, entonces para cada x en el intervalo cerrado a, b existe un número c igual, o sea, un número c que depende de x en el intervalo abierto a, b, tal que el término del error puede escribirse como se muestra aquí en la ecuación en la ecuación 18. Que sub n de x viene siendo el cociente entre este producto x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por puntos suspensivos x menos x sub n multiplicado por la derivada de f de orden n más 1 evaluada en el punto C, ¿cierto? Evaluada en el punto C, todo eso sobre el número n más 1 factorial. Entonces dice, observación, el término del error e sub n de x es naturalmente el mismo que el del polinomio interpolador de Lagrange, que vimos en la fórmula 16 de la sección 4.3. Aunque obviamente, ya en cuanto al error, hablaremos después en más detalle, ya con más detalle, porque ahorita mismo pues nos vamos a concentrar en aprender a calcular ese polinomio interpolador. Ya del error, después entonces lo mencionamos y miramos algunas cositas ahí. Bien. Ejemplo. Sea la función f de x igual x a la 3 menos 4x. Vamos a construir la tabla de diferencias divididas para los nodos x sub 0 igual 1, x sub 1 igual 2, x sub 5 igual 6. Obviamente no te está dando el valor de x sub 2, x sub 3 y x sub 4 porque ya uno asume aquí que va de 1 en 1. Es decir, x sub 2 es 3, x sub 3 es 4, x sub 4 es 5 y x sub 5 es 6. ¿Verdad? Y a calcular el polinomio interpolador de Newton de grado 3, P sub 3 de x para los nodos, para los 4 primeros nodos. La pregunta sería, ¿por qué no para todos? Entonces, bueno, ya ahí miraremos qué es lo que pasa. ¿Por qué no te dice para los nodos de x sub 0 hasta x sub 5? Que sí, aquí son los nodos que hay. Bien. Bueno, aquí coloqué la tabla general, la tabla 4.8 general, de todas formas para no perder de vista eso. Las primeras diferencias divididas que se calculan en dos nodos consecutivos, las segundas diferencias divididas que se calculan en 3 nodos consecutivos y pues ya después, si necesitamos la fórmula más grande, pero igual ya con la tabla que vamos a hacer aquí, ya uno deduce qué es lo que sigue, cómo se construye esa tabla. Recordamos que se van a calcular la tabla de diferencias divididas para la función f de x igual x a la 3 menos 4x. En la primera columna, fíjate, van los nodos. X sub 0 igual 1, X sub 1 igual 2, X sub 2 igual 3, X sub 3 igual 4, X sub 4 igual 5 y X sub 5 igual 6. En la segunda columna van las diferencias divididas 0, ¿ya? Que se denotan de esta manera, pero ya sabemos que
aquí sería f evaluado en x sub 0, f evaluado en x sub 1, f evaluado en x sub 2, f evaluado en x sub 3, f evaluado en x sub 4 y f evaluado en x sub 5. Entonces, si tú te fijas aquí en la función, cuando hablamos de f evaluado en 1, en x sub 0, que vale 1, sería 1 a la 3 menos 4 por 1. Obviamente eso da 1 menos 4 menos 3, que es este numerito que aparece ahí. Bien. Cuando estamos en esta posición, estamos calculando a f evaluado en 2, en x sub 1 que vale 2. Ese sería 2 elevado a la 3 y 4 multiplicado por 2. O sea, entonces 2 a la 3 es 8 y 4 por 2, 8. Entonces 8 menos 8, 0. Y es el numerito que está aquí. Seguidamente entonces viene f evaluado en 3. Ese sería 3 a la 3 que es 27 y 4 por 3 que sería 12. 27 menos 12 te da 15. F evaluado en 4. 4 a la 3 que sería 64 y 4 por 4, 16. El 64 menos 16, eso te da 48. Y así sucesivamente. Ya F evaluado en 5 y F evaluado en 6. Bueno, hasta ahí todo está perfecto. Ahora es donde ya viene la clave de hacerlo mediante una tabla de este estilo. Aquí en la tercera columna, entonces como nos dicen aquí, vamos a calcular las primeras diferencias divididas. Para el caso del 3, entonces simplemente me voy a la columna anterior. A la columna anterior, entonces horizontalmente sería 0 menos, el menos de la fórmula, menos 3. Ya, 0 menos menos 3, eso da 0 más 3, que sería 3. Y sigo a la izquierda, a la columna anterior, y hago la diferencia entre 2 y 1, o sea, 2 menos 1, lo cual te da 1. Entonces, arriba tienes un 3, abajo tienes un 1, 3 entre 1 te da 3. O sea, la diferencia dividida ahí en ese caso es 3. Para el 15, entonces me voy horizontalmente a la columna anterior y sería 15 menos 0 da 15. Y me voy a la otra columna, 3 menos 2 da 1. Entonces 15 entre 1 da 15. Y ahí lo tenemos. Seguimos. Aquí donde está el 33, ese 33 sale de cuando hago la resta aquí, ve 48. A ver, 48 menos 15, o sea, es la de aquí, menos la anterior, lo cual te da 33 sobre 4 menos 3, que sería 1. Entonces 33 entre 1 da 33. Igualmente acá, para el 57 sería 105 menos 48, que te va a dar 57, sobre 5 menos 4, que sería 1. O sea, 57 entre 1, 57. Y así mismo se obtiene este 87. Bueno, ahora nos vamos acá a las segundas diferencias divididas. En el caso del 6, yo lo que hago es que me voy a la columna anterior, así horizontalmente. Ahí me encuentro con el 15. A ese 15 le voy a restar el número que está arriba de él, que es el 3. Entonces sería 15 menos 3. Eso te va a dar 12. Pero me voy hasta la primera columna y entonces aquí me encuentro con el 3, ¿cierto? A ese 3 le voy a restar, bueno, ya cuando aquí hablamos de segundas diferencias divididas es porque ahí se le está calculando a 3 puntos, ¿cierto? Entonces en ese caso yo cuento de aquí del 3, voy a contar 3 espacios, entonces sería incluyéndolo a él, 1, 2, 3. Caigo acá en el 1, o sea, la resta la voy a hacer entre el 3 y el 1. 3 menos 1, 2. Y ya me había dado acá 15 menos 3, 2, entonces 12 entre 2 da 6. De ahí sale ese 6. Bien, vamos a ver cómo se consigue ese 9. Sería, me ubico aquí
me voy horizontalmente a la izquierda, a la columna anterior, y tengo 33, y le resto el número que está arriba de él. 33 menos 15, eso da 18, ¿verdad? Y me voy a la primera columna y sería 4 menos 2 da 2. Y 18 entre 2 da 9. Ahí está, ¿cierto? Bueno. Ahora me ubico aquí y me voy a la izquierda. Me encuentro con el 57. A 57 le resto 3, 33, perdón. Eso me va a dar 12. No, mentira. Me va a dar 24. 57 menos 33 da 24. Y me voy a la primera columna y hago la resta entre 5 y 3. 5 menos 3, 2. Entonces 24 entre 2 da 12, que es este que está aquí. Para el 15 sería 87 menos 57, que te da 30. Me voy a la primera columna, 6 menos 4, 2. Entonces 30 entre 2 da 15. Y listo, ya ahí tenemos las segundas diferencias divididas. Ahora vamos a construir las terceras diferencias divididas. Y me ubico aquí en el 1. Vamos a ver cómo es que se obtiene ese 1. Entonces me voy a horizontalmente a la columna anterior. Me encuentro con el 9. Hago la resta entre el 9 y el número que está arriba de él. 9 menos 6, eso da 3. Y me voy a la primera columna. Entonces me encuentro con el 4. Ya cuando yo hablo de las terceras diferencias divididas, es porque se le están calculando a 4 puntos, ¿cierto? Entonces sería contar de aquí, desde el 4, 4 puntos hacia arriba, o desde el 3, cuento 3. Pues hagámoslo de aquí mismo, 1, 2, 3, 4. La resta sería entre 4 y 1. 4 menos 1, 3. Y acá me había dado 3, ¿cierto? 9 menos 6, 3. Entonces 3 entre 3 da 1. De ahí sale ese numerito. O podríamos hacerlo aquí. Aprovechando que esto se llama tercera diferencia dividida, cuando yo estoy aquí en el 4, cuento 3 números hacia arriba. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Sería 4 menos 1, 3. El siguiente 1, o sea, aquí en esta partecita, fíjense, me voy a la izquierda horizontalmente, me encuentro con el 12, hago la resta entre el 12 y el número que está arriba, o sea, 12 menos 9, que te va a dar 3, y sigues hasta la primera columna, te encuentras con el 5, y de ahí del 5 vas a contar 3 espacios hacia arriba, 1, 2 y 3. Llegas al 2, entonces 5 menos 2 da 3. Y arriba me había dado 3, entonces 3 entre 3 da 1. Vean. Bien. Y el último 1 entonces sería 15 menos 12, que también te da 3. Te vienes acá al final y ya sabes que 6 y cuentas 3 hacia arriba, 1, 2, 3, te quedaría 6 menos 3, 3. 3 entre 3 da 1. Ahí lo tienes. Para las cuartas diferencias divididas, a ver, ¿cómo se obtiene este 0? Entonces, repites el proceso, te vas horizontalmente a la columna anterior, te encuentras con el 1, a ese 1 le restas el numerito que está arriba, 1 menos 1, 0. Ahora te vas a la primera columna, te encuentras con el 5, y como estamos hablando de las cuartas diferencias divididas, entonces de aquí del 5 vas a contar 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4. O sea, sería 5 menos 1, 4. Pero ya en el denominador tienes un 0, y 0 entre 4 te da 0, ¿cierto? Que es el número que está ahí. Igualmente acá para este, 1 menos 1, 0, sin importar ya lo que te da abajo, pero sin embargo, es así, 6, estás aquí en el 6 y cuentas 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, quedas aquí en el 2, 6 menos 2, eso te daría 4. Pero 0 entre 4 da 0. Y la quinta diferencia dividida, que aquí te dicen que da 0, es porque, es claro, 0 menos 0 es 0. Y si te vas acá, ya sabes que el numerador es 0. O sea que todo te va a dar 0. Pero si quieres ver cuál sería el denominador, entonces te vas horizontalmente hasta la primera columna, llegas aquí al 6 y de ahí cuentas 5 espacios hacia arriba. 1, 2,
3, 4 y 5. 6 menos 1, 5. ¿Cierto? Pero 0 entre 5 da 0. De todas formas, lo estoy explicando para el caso en que de pronto aquí no me dé 0, sino cualquier otro número, entonces de todas formas habría que hacerlo. Bueno, según el polinomio de Newton o el teorema 4.5, entonces yo voy a tomar son las diferencias divididas 0, las primeras diferencias divididas en 1, las primeras diferencias divididas en n, y así sucesivamente, y multiplicarla por esos factores, o sea que al final tú te vas a quedar con estos punticos que van aquí en la diagonal, ¿ya? Esos son los puntos de interés. Por ejemplo, claro, este sería A evaluado en x sub 0. Este de aquí va a ser, o la diferencia dividida calculada en x sub 0. Este de aquí va a ser la diferencia dividida calculada en x sub 0 y x sub 1. Este de aquí va a ser la diferencia dividida calculada en x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Este la diferencia dividida calculada en x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y así sucesivamente. Estas hasta x sub 4 y estas hasta x sub 5. ¿Ya? Que son los valores que tú vas a reemplazar de acuerdo al teorema 4.5. Aquí están la sub 0, a sub 1, a sub 2. Y entonces en ese caso, cuando tú haces ese reemplazo, te queda un polinomio de grado 3. Obviamente debería ser un polinomio de grado 5, porque fíjate, sería, este es el coeficiente del independiente, el menos 3. Este va a ser el coeficiente de x. Este el coeficiente de x a la 2. Este el coeficiente de x a la 3. Este sería el coeficiente de x a la 4 y este el coeficiente de x a la 5. Pero fíjate, estos dos son ceros. O sea que el término, el factor, sí, el sumando que lleva a x a la 4 y el que lleva a x a la 5 desaparece. Y solamente te va a quedar hasta x a la 3. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera? Claro, porque es que tú, después que ya reemplazas los coeficientes a sub k, bueno, en este caso tienes x menos x sub 0, pero obviamente esto lo multiplicas, así como acá multiplicas estos dos factores con el a sub n, o bueno, todos estos factores los multiplicas, simplificas, eso queda multiplicado por a sub n, reorganizas todo, haces reducción de términos semejantes y al final te va a quedar esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, fíjate, sería el menos 3. Aquí está el menos 3. Va solito. ¿Ya? Ese va solito. Más este 3 que iría multiplicado por x menos x sub 0. Pero x sub 0 vale 1. Después viene el 6. Más 6. Ese 6 va a ir multiplicado por x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Pero bueno, x sub 0 vale 1 y x sub 1 vale 2. Más, ahora viene un 1, ¿cierto? 1 multiplicando a x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, reemplazando que sería x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. Y fíjate que ya de ahí no se escribe más nada porque lo que sigue es 0. 0 multiplicado por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Y acá igual. Pero entonces ya al tener ese factor 0, todo se anularía. Y por eso quedas hasta aquí. Cosa que cuando tú resuelves, el grado del polinomio te lo va a dar esta última expresión. Que cuando tú multiplicas todo esto te va a quedar un x a la 3, ¿cierto? Y entonces, así sería, ojo, la forma del polinomio interpolador de Newton de acuerdo al teorema 4.5.
Pero la idea es que después esto tú lo puedes expresar como un polinomio normal, un polinomio en forma ascendente o descendente. Cuando tú resuelves todo esto y multiplicas y simplificas, te va a quedar un polinomio que tú lo puedes escribir, repito, en forma ascendente o descendente. ¿Ya? Entonces, sería así de sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora lo que cambia es la función. La función va a ser f de x igual coseno de x. Dice en los puntos k, coseno de k, siendo k desde 0 hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 5 nodos. Entonces, obviamente, el primer k sería, o el primer punto sería 0, coseno de 0. El segundo punto sería 1, coseno de 1. El que sigue, 2, coseno de 2. El que sigue, 3, coseno de 3. Y por último, 4, coseno de 4. Esos serían los puntos que intervienen ahí en ese caso. Aquí en esta interpolación, en esos puntos es que vamos a interpolar. Bien. Y dice, usaremos para calcular los coeficientes A sub k y los 4 polinomios interpoladores de Newton P sub k. O sea, en este caso vas a calcular el polinomio de grado 1, el de grado 2, el de grado 3 y el de grado 4. Bien. Listo. Entonces, haces la tabla de diferencias divididas que te va a quedar de esta manera. Ya sabes, la segunda columna, bueno, la primera es la que contiene los nodos, 0, 1, 2, 3, 4. La segunda es la que contiene la diferencia dividida 0, que es simplemente f evaluado en el nodo, en el punto. Por ejemplo, este 1 sale de evaluar a f en 0, o sea, coseno de 0. Coseno de 0, ustedes saben que es 1. Este numerito de aquí sale de evaluar al coseno en 1, aquí. Este sale de evaluar al coseno en 2, aquí sería coseno de 3 y coseno de 4. Si esto se va a hacer en la calculadora, obviamente hay que colocar esa calculadora en el modo radianes. Entonces, la diferencia dividida que yo voy a utilizar va a ser esta. O sea, ya cuando voy a construir el polinomio interpolador de Newton, las diferencias divididas que voy a utilizar son las que siempre quedan en la diagonal, en esta diagonal. Entonces, cuando voy a calcular esta diferencia dividida, es simplemente este valor que está en la columna anterior en la misma línea, menos el de arriba, todo eso sobre 1 menos 0, te va a dar esto que está aquí. ¿Ya? Y así continúas. Cuando vas a calcular esta diferencia dividida, entonces sería, te vienes a la columna anterior, en esa misma línea, este valor menos el que está arriba, todo eso sobre, entonces como estamos hablando ahí de la segunda diferencia dividida, entonces tú te vienes acá y quedas aquí en el 2, ¿verdad? Del 2 vas a contar dos espacios, entonces sería 1, 2, sería 2 menos 0, ese va a ser el denominador, y así sucesivamente. Cuando vienes aquí, que serían las terceras diferencias divididas, entonces te ubicas en la columna anterior y sería este valor menos el que está aquí arriba, todo eso sobre 3, y entonces cuentas 3 espacios, 1, 2, 3. 3 menos 0, que sería 3. Ese sería tu denominador en ese caso. Y por último, esta que sería en la columna anterior, este valor menos este valor sobre 4, y de aquí del 4, como estamos hablando de la cuarta diferencia dividida, entonces cuentas 1, 2, 3, 4, que es este x sub 0. En este caso vale 0, entonces 4 menos 0 sería 4, y ese sería el denominador. ¿Ya? Y así se construye toda la tabla. Pero al final, los números que nosotros vamos a utilizar en el polinomio interpolador de Lagrange son estos que quedaron resaltados, los que van en la diagonal. Entonces, este 1 va a ser el término independiente, la sub 0. Este va a ser A sub 1, este va a ser A sub 2, A sub 3 y A sub 4.
Pero este A sub 1 va multiplicado por X menos X sub 0. Este A sub 2 va a quedar multiplicado por X menos X sub 0 por X menos X sub 1. Este A sub 3 va a quedar multiplicado por X menos X sub 0 por X menos X sub 1 por X menos X sub 2. Y por último, el A sub 4 va a quedar, que sería este de aquí, va a quedar multiplicado por X menos X sub 0 por X menos X sub 1 por X menos X sub 2 por X menos X sub 3. ¿Listo? Entonces, bueno, el primer polinomio, si quieres hacerlos por línea, P sub 1, obviamente va a ser aquí, ¿verdad? Ahí sería el A sub 0 más A sub 1 por X menos X sub 0, que es este que está aquí. ¿Ya? Para P sub 2, entonces le agregas la siguiente diferencia dividida. O sea, este término de aquí, ¿cierto? Multiplicando a X menos X sub 0 por X menos X sub 1, que sería esta parte. Igualmente haces para P sub 3, pero ya el último, y es el que generalmente se pide, ya utilizando todas las diferencias divididas que quedaron ahí en la diagonal, en ese caso es P sub 4. Entonces, fíjate, aquí está el A sub 0, este es el A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Y el A sub 4, fíjate que está multiplicado por X menos 0, por X menos 1, por X menos 2, por X menos 3. ¿Listo? Entonces, así se calculan las diferencias divididas y así se construye el polinomio interpolador de Newton utilizando el teorema 4.5 o en la forma dada por el teorema 4.5, ¿verdad? Como les digo, todo eso se puede resolver y expresar el polinomio finalmente como ustedes lo conocen, ¿ya? La forma A sub 0 más A sub 1 por X, más A sub 2 por X a la 2, más A sub 3 por X a la 3, más puntos suspensivos, más A sub N por X a la M. ¿Cierto? Que es la forma, esa sería ascendente, pero también lo puedes escribir en forma descendente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la idea es hacer esto mismo en MATLAB. Vamos a hacer esto mismo en MATLAB y vamos a hacer exactamente para este último ejemplo, ¿cierto? Para este último ejemplo, porque podemos hacerlo, tenemos suficiente tiempo para los dos casos. Bueno, el primer caso es el de x, la función x a la 3 menos 4x evaluada en esos nodos. Bien, entonces vamos a remitirnos acá a MATLAB. Vamos a esperar que cargue. Ok. Bueno, así como ocurrió con la interpolación de Lagrange, el autor del texto, Métodos Numéricos con MATLAB, Matthews y Finn, él creó esta rutina que les estoy mostrando aquí que se llama New Poly. New Poly tiene como variables de entrada a X y a Y, que son el vector de abscisas y el vector de ordenadas, ¿cierto? Las abscisas son las que generalmente me dan y las ordenadas son las que se obtienen de evaluar la función en esas abscisas. Ya, igual a ti no es posible que no te den una función, sino que te den una tabla de valores.
¿verdad? Una tabla de valores y tú procedes a calcular también las diferencias divididas con esa tabla de valores, ningún inconveniente, ya, porque ya lo que tú necesitabas era, para arrancar, eran las diferencias divididas cero que vienen dadas por las ordenadas aquí en el vector Y. Bueno, entonces ahí está, se hacen los diferentes cálculos. Bueno, ¿qué me va a entregar la rutina? Dice C y D. Estas son las variables de salida, ¿cierto? X, Y variable de entrada, C y D variables de salida. C dice que es un vector que contiene los coeficientes del polinomio interpolante de Newton. Y D es una matriz la cual contiene la tabla de diferencias divididas. Ah, bueno, entonces, ¿qué contiene? Bueno, ahí hay unos códigos que al final lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí me están dando una función, bueno, la utilizaría si lo que me dan es una tablita donde están las abscisas y las ordenadas. Pero si me dan una función, entonces yo me puedo venir acá, y yo hice esta modificación que la llamé inter de Newton, donde las variables de entrada van a ser f, los extremos del intervalo a y b, y n, que va a ser el número de particiones que se van a hacer. O sea, en cuántas partes vamos a dividir el intervalo. Ya igual calculo el tamaño de paso, que viene dado por h igual b menos a sobre el número de partes, n, y aquí con este for calculo todos los puntos correspondientes al vector x. Ya con el vector x lo que hago es y, lo evalúo en f de x, y de ahí ya tengo las variables de entrada x y y para aplicar o para llamar. Acá en esto de programación, uno cuando hace esto se dice que estamos llamando a este programa, a este código, ¿cierto? Igual que necesito aquí x y y, bueno, ya lo tengo en esta línea, tengo x y y, entonces ya este programa va a correr sin ningún problema. O sea que yo lo que hago es como que crear el valor de y, el valor, la partición y listo. Bien, entonces lo vamos a hacer utilizando Inter de Newton. Todo esto yo se los voy a compartir, todos estos códigos yo se los voy a compartir para que ustedes lo puedan trabajar sin inconveniente. Bueno, variables de entrada f, listo. Entonces en nuestro caso f viene siendo el polinomio x a la 3 menos 4x. Lo construimos acá, sería f igual con el comando inline entonces x punto a la 3, ¿cierto? Menos 4x, sí, x a la 3 menos 4x, ok. Menos 4 por x, enter, y ya está cargada la función. Bueno, ya listo, porque lo demás lo puedo hacer ahí mismo. Entonces me vengo acá al código, selecciono esta parte, copio y pego acá en el command window y con flechita hacia la derecha me ubico aquí en donde está A, y sabemos que A vale, bueno, vamos a revisar cuánto vale A. Aquí me dice, bueno, A sería el primer punto, que es x sub 0 igual 1, y B va a ser el último punto, que es x sub 5 igual 6. O sea que nuestro intervalo es 1,6. Bueno, 1,6. Entonces A vale 1, A vale 1, B vale 6. ¿Y en cuántas partes vamos a hacer eso? Bueno, revisemos entonces. De 1 a 6, si todo está equipaseado en una unidad, entonces tenemos 5, ¿verdad? 5 partes. Está claro, llega a x sub 5, ese me da el número de partes en que se está dividiendo. O sea, ese sería el valor de n. 5 en ese caso. Cambio la n por 5. Bien. Y listo, jóvenes.
le damos Enter y ahí vamos a tener los valores. Entonces, primero vamos a ver las abscisas y las ordenadas. Claro, efectivamente, mira, aquí está X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. Y los valores de Y, que son menos 3, 0, 15, 48, 105 y 192. ¿Verdad? ¿Dónde encontramos esos valores? Aquí en la segunda columna. Acuérdate que la diferencia dividida a 0 es la función evaluada en cada punto. Entonces, menos 3, 0, 15, 48, 105 y 192. Claro. Aquí lo puedes ver. Menos 3, 0, 15, 48, 105 y 192, que también está aquí en la primera columna. Bueno, aquí en esta matriz D, la primera columna que está acá no se muestra, ya, la de los puntos X sub K, no, esa no aparece ahí, no es necesario. Aparece ya a partir de la diferencia dividida a 0. Entonces, fíjate, menos 3, 0, 15, 48, 105 y 192, que coincide con los valores que ya les dije acá en Y, ¿cierto? En Y, fíjate, mira los valores Y, mira acá la primera columna, ¿verdad? En la segunda columna, ya ahí vamos a tener las primeras diferencias divididas, ¿cierto? Vean, aquí está 3, 15, 33, 57 y 87. 3, 15, 33, 57 y 87. Obviamente, este espacio en blanco que quedó aquí, acá corresponde a este 0, ¿verdad? Y estos dos ceros acá en las segundas diferencias divididas, estos dos ceros corresponden a estos dos espacios en blanco que tenemos aquí en esta parte. ¿Ya? Y fíjate que la segunda diferencia dividida son 6, 9, 12 y 15. 6, 9, 12 y 15. Las terceras diferencias divididas, 1, 1 y 1. Claro, 1, 1 y 1. Y acá que te da 0 y 0 y 0. Vea, 0, 0 y 0. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, para armar el polinomio interpolador de Newton, de acuerdo al teorema 4.5, tú vas a coger, son estos numeritos que quedan aquí en la diagonal. Menos 3, que es el que va solo, el término independiente. El 3, que va a ser el coeficiente de X. El 6, el coeficiente de X a la 2. 1, coeficiente de X a la 3. Y al final, bueno, me explico. No, realmente aquí es el menos 3, es el término independiente. Este 3 que iría multiplicado por X menos X sub 1 o X menos X sub 0. El 6 que va a ir multiplicado por X menos X sub 0 por X menos X sub 1. El 1 va a ir multiplicado por X menos X sub 0 por X menos X sub 1 por X menos X sub 2 y así sucesivamente. Este 0 si siguiera, entonces ya se le va adicionando más. Repito, acá el polinomio se expresó de acuerdo al teorema 4.5, queda de esta manera. Pero si tú resuelves todos estos productos, simplificas, haces reducción de términos semejantes y organizas, entonces te va a quedar esto que está acá. En este vector C, ahí vas a tener esos términos, ¿verdad? ¿Qué serían? Bueno, este va a ser como es un polinomio de grado 5, lo que normalmente te daría, sino que como estos dos coeficientes valen 0, por eso arrancas en X a la 3. Pero este sería el coeficiente de X a la 5, coeficiente de X a la 4, este es el coeficiente de X a la 3, coeficiente de X a la 2, coeficiente de X y el independiente. O sea que al final lo que son distintos de 0 son el coeficiente de X a la 3 y el de X. O sea que al final te queda 1 por X a la 3, que sería X a la 3, menos 4X.
que coincide con el polinomio original, ¿ya? X a la 3 menos 4x. Entonces, precisamente, por eso se hizo ese ejemplo, porque la idea es mostrarte que al tratarse de un polinomio, la función original, ¿sí? Porque x a la 3 menos 4x es una función polinomial, el polinomio interpolador te va a generar o te va a dar ese mismo polinomio. ¿Ya? Entonces no habría ni siquiera que hacer la gráfica porque estamos hablando del mismo polinomio. Pero fíjense que es muy sencillo. Todo lo que yo me puedo demorar trabajando allá manualmente, para acá simplemente hacer un reemplazo, cargar las variables de entrada y listo. Ya, lo único que habría que conocer es la función, el intervalo cerrado y el número de partes en que eso se va a hacer. Claro, si tú quieres dividir eso en más partes, por ejemplo, digamos 10, entonces lo que tengo que hacer es cambiar ese 5 por 10, ¿verdad? Y le doy Enter. Y mira, así queda la tabla de diferencias divididas, pero hay un detalle que después de lo que ya había hecho, mira, todas las columnas valen 0. O sea, no va a haber variación, no tendría sentido entonces seguir de ahí en adelante. Y fíjate que supuestamente sería un polinomio de grado 10, pero mira que todos los coeficientes son 0 y al final el que te queda es el de x a la 3 y el de x. Entonces, ahí no hay más nada que hacer. Bueno, limpiamos aquí el command window, el comando clc, y también tenemos que limpiar acá el workspace. El workspace donde se cargan las variables se limpia con el comando clear. Escribo y enter y fíjate, ya ahí se borra. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo que ya es más interesante. La función es f de x igual coseno de x. Listo. Cargamos de una vez esa función. F igual inline, entre comillas, coseno, tengo que colocar paréntesis, de x, cierro paréntesis, enter, y listo, ahí está cargada la función f de x igual coseno de x. Bien. ¿En qué puntos? Me dice que en los puntos 0, 1, 2, 3, 4, o sea, el intervalo cerrado, en ese caso, en el intervalo en que se va a trabajar es de 0 a 4. ¿Cuántos puntos hay? ¿O cuántas particiones se darían? Entonces, tengo 5 puntos, ¿verdad? Entonces, van a ser 4 particiones. Claro, porque si tú cuentas de 0 a 1 va una, de 1 a 2, 2, de 2 a 3, 3 y de 3 a 4, 4. O sea, el valor de n va a ser 4. Entonces, ya tengo el intervalo cerrado que sería 0,4 y el valor de n que va a ser 4. Entonces, me vengo acá, flechita hacia arriba, busco aquí porque ya yo había escrito eso. Esta f ya es la nueva f definida, que es coseno de x. Aquí donde estaba el 1, ya no es 1 sino 0, y donde está el 6 es 4 ahora. Y este 10, que es el número de partes en que se va a dividir, que también es 4. Entonces, de esta forma rectificamos. Claro, de 0 a 4 y se va a dividir en 4 partes. Bien, ya ahí está. Simplemente le doy Enter. Y acá arribita tenemos las abscisas 0, 1, 2, 3, 4 y las ordenadas 1, 0, 54, ta, ta, ta. Y el detalle es que este vector Y coincide con la primera columna de la tabla de diferencias divididas. Fíjate, 1, 0,5403, menos 0,4161, aquí está, el menos 0,99, aquí está, y el menos 0,6536. Bien. Para ser más precisos,
vamos aquí a colocar esto en formato largo. Sí, ahí está en formato corto, entonces vamos a colocarlo en formato largo. Y vamos nuevamente a calcular. Listo, ahora sí. Bueno. Lo otro es, bueno, ¿cuáles son las diferencias divididas que realmente nos interesan? Entonces ya saben, las que están en toda la diagonal. Sería este, que va a ser en la sub 0, este que va a ser en la sub 1, este que va a ser en la sub 2, en la sub 3 y en la sub 4, que son los términos que se van a utilizar en la forma del polinomio interpolador según el teorema 4.5. Pero repito, cuando ya tú escribes ese polinomio, lo construyes y multiplicas y simplificas todo y después lo escribes en forma descendente, los coeficientes que te van a quedar son estos. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un polinomio de grado 4, ¿verdad? Porque el intervalo se está dividiendo en 4 partes. Entonces este sería el coeficiente de x a la 4, el coeficiente de x a la 2, el coeficiente de x a la 3, perdón, el coeficiente de x a la 4, el coeficiente de x a la 3, el coeficiente de x a la 2, el coeficiente de x y el independiente, ¿verdad? Entonces, yo no voy a escribir este de acá arriba, sino que voy a quedarme ya con este último, que es cuando yo resuelvo todos esos productos. Y vamos a escribir ese polinomio. Es un polinomio de grado 4, entonces escribo P sub 4. P sub 4 igual inline. Entonces, así como hicimos con el método de Lagrange, yo voy a simplemente a copiar los coeficientes de acá de este resultado y voy pegando allá y multiplicando por la respectiva variable. Como les dije aquí, selecciono, copio y pego acá y eso va multiplicado por x punto a la 4. Bien, el coeficiente que sigue es positivo, entonces aquí debo colocar el más de una vez y me vengo acá, selecciono, copio, pego, multiplico por x a la 3, x punto a la 3. El coeficiente que sigue es negativo, entonces el menos lo copio desde acá mismo. Control C. Por x punto a la ¿qué? A la 2. Bien. El coeficiente que sigue es positivo, entonces va con signo más aquí de una vez. Lo copio. Pego acá. Lo va multiplicado por x. Y el último también es positivo, entonces de una vez coloco el más y copio y pego. Ahí está, ¿verdad? Bueno, enter. Y ahí tenemos nuestro polinomio interpolador de Lagrange cargado, ¿verdad? ¿Qué sigue? Graficar. Vamos a graficar. Acuérdate, yo ahí tengo los vectores X y Y mayúsculas, pero eso no los voy a utilizar para la gráfica. Estos son los puntos donde se está interpolando, los puntos donde se está interpolando. Yo debo construir, para hacer la gráfica, tengo que construir el dominio y el rango correspondiente. El dominio, ya sabemos que va de 0 a 4. Ese va a ser el dominio, que lo voy a llamar X. ¿Verdad? X. Pero entonces debo hacer la partición de 0 a 4, que para eso utilizamos el comando linspace de 0 a 4. Ya sabes que eso te va a generar 100 puntos
que no necesitamos verlo, entonces le colocamos punto y coma. Listo, y ahí está, mira, el X minúscula ya está construido, un vector de 100 componentes. Ahora vamos a calcular el rango de la función f. Sería y igual, entonces cojo a f y lo evalúo en X minúscula. Igual, como eso va a ser un vector de 100 puntos, de 100 componentes, le coloco punto y coma. Listo, y aquí se cargó, véalo, ahí está, vector de 100 componentes. Ese sería el rango de la función f. Ahora vamos a calcularle el rango al polinomio p sub 4. Entonces utilizamos la letra z, sería z igual p sub 4, p sub 4, evaluado en x minúscula, igual coloco punto y coma, y le doy enter. A ver dónde quedó. Aquí está z, también un vector de 100 componentes. Y ahora sí nos vamos con la gráfica. Entonces, primero a f, plot x, y, ambas minúsculas, dominio y rango. Le doy enter. Vamos a esperar que la muestre. Vamos a ir ampliando para que se vea más grande. Bueno, de ahí mira, esa es la gráfica de la función coseno de x. A ver. Vamos a ampliar un poquito porque no se está viendo acá. Exacto. Bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, vamos a colocarle la cuadrícula. ¿Cierto? Grid. Ahí está. Como vamos a graficar la gráfica del polinomio P sub 4, que es el polinomio interpolador de Newton, sobre esa misma, entonces debemos congelar esa que está ahí. Acuérdate que eso se hace con el comando all on. Y ahora sí, plot el dominio del polinomio que es x, el rango del polinomio P sub 4 que lo llamamos z, y vamos a decirle que me lo muestre en color rojo para que se vea bastante, entonces coloco coma, comillas y R de rec. Cierro el paréntesis y enter, le damos enter. Pero fíjense acá, vayan viendo la gráfica para que vean ustedes lo que va a ocurrir. Listo. Le doy enter y vean. Lo que era azul, fíjate cómo se observa acá. ¿Sí? Prácticamente en muchos sectores ya se ve que es totalmente rojo. En otros se ve un poquito grueso, como aquí, en esta partecita, se está viendo un rojo y un azul por los bordes. O sea, ahí ellas se alejan un poco, las dos gráficas ahí se alejan un poco. O sea, hay un error, obviamente, pero fíjate que ya por lo menos en esta partecita es solo rojo. Ya aquí se va viendo como rojo y azulito, pero no tanto. Ya donde nuevamente se ve que se separan bastante es aquí en este sector, ¿cierto? Entonces, pero obviamente es un resultado maravilloso, ¿ya? O sea que esto, lo de la interpolación, resulta bastante. Y pues, ¿qué les diría? Los dos métodos, el de Lagrange y el de Newton, son bastante efectivos. Y como ya se los mencioné, el error prácticamente es el mismo, ¿ya? Aunque más adelante, bueno, vamos a hablar un poquito sobre los errores, pero prácticamente, según lo que vimos ahí, son los mismos. Entonces, sería indiferente decir, bueno, mejor utiliza este que otro, ¿no? Ya cada quien decide cuál de los dos métodos utilizaría. Obviamente ya lo que cambia es como la estructura, cuál sería más fácil de hacerlo manualmente.
¿Por dónde me inclino más? Es posible que las diferencias divididas resulte como más práctico hacerlo de manera manual, ¿ya? Pero obviamente, si ya estamos hablando de muchos puntos, o sea, que la interpolación se va a hacer en muchos puntos, ahí necesariamente eso hay que hacerlo es utilizando el software, ¿ya? En este caso, MATLAB. Sí, porque imagínate que yo te diga, bueno, vamos a hacer esto mismo, pero en, no sé, en 10 puntos. Vamos a ver, aquí lo hicimos en, vamos a ver aquí, en 4 puntos, ¿verdad? Yo te puedo decir, bueno, vamos a hacerlo ahora en 8. Y entonces cambio el 4 por 8, o sea, 8 partes. 8 partes. Ahí obviamente serían 9 puntos. Porque sería, si este es n, el número de puntos o número de nodos sería n más 1. ¿Cierto? Entonces el número de partes es 8, el número de nodos va a ser 9. Listo, entonces le doy enter. Y bueno, como quedó bastante amplio, vamos a ver. Ahí se muestra, me faltaría de todas formas. Bueno, hagamos algo para poder visualizarla bien y que ustedes comprendan lo que yo les quiero decir. Vamos a poner ahora en formato corto, format short, para que se vea bien organizadita la tabla. Entonces ahora nuevamente corro. Exacto. Ahora sí. Entonces fíjate, aquí están los valores de X y Y. Ya la división o las particiones no se hicieron de a una unidad. Acuérdate que ahora rato era 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora es de media unidad. Ya mira, de 0 a 0,5, de 0 a 5 a 1, de 1 a 1 a 5. Y si tú cuentas, aquí hay 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. Lo que está dividiendo a ese intervalo en 4 partes. Acá están las ordenadas, que son f evaluado en cada uno de esos puntos. Aquí tenemos la tabla de diferencias divididas, ¿verdad? Las diferencias divididas 0, o sea, f evaluado en los puntos, en las abscisas, las primeras diferencias divididas, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Bien, ¿cuáles son las que nosotros vamos a tomar según el teorema 4.5? Las que van en la diagonal. Esto, esta y así sucesivamente. Pero fíjate lo que yo te quiero decir. Aunque esto sea bastante práctico de hacer esta tablita, no deja de ser un proceso extenso, largo. Imagínate construir esta tabla. Nosotros manualmente no siempre nos vamos a demorar por ser un proceso largo, de mucho cuidado, ¿cierto? El mínimo error que yo cometa ahí ya me daña todo. Y por último, acá están los coeficientes del polinomio interpolador de Newton, pero ya expresado en la forma que nosotros conocemos. ¿Sí? Estamos hablando de 8 partes, o sea, esto es un polinomio de grado 8. Aquí dice que el coeficiente de x a la 8 es 0. Este sería el de x a la 7, el de x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. ¿Ves? Ya tú vienes a hacer lo mismo con el comando inline, construyes el polinomio y ya yo creo que el resultado en la gráfica prácticamente ya quedaría una gráfica superpuesta sobre la otra. Entonces, para que ustedes vean lo maravilloso que es esto, ¿ya? Y para eso se creó, fíjate, esto obviamente no se creó para cálculos pequeños, sino realmente para cálculos grandes que nosotros manualmente no vamos a poder hacer. Fíjate, a pesar de que aquí son 8 partes en que estamos dividiendo, o sea, estamos interpolando en 9 puntos. Y mira cómo quedó la tabla. Ahora si yo te digo, bueno, vamos a interpolar en 20 puntos. Eso es una tabla grandísima que para hacerla manualmente no, imagínate. O sea, no, muy complicado. Ya llega un momento en que eso no lo podemos hacer nosotros. Entonces, ahí es donde la máquina eh, hace su trabajo. ¿Ya? Y ya yo con un polinomio de eso
pues estoy garantizando un resultado con una exactitud impresionante. ¿Ya? Entonces, como para que vayan viendo eso. Entonces, yo aquí ya termino mi parte. Eso era lo que les quería mostrar. Espero que hayan comprendido. Y pues si hay alguna pregunta, me la pueden hacer.